Muy buenas tardes para el grupo de la empresa OMA Integral. El día de hoy vamos a hablar del tema de programa institucional de reactivovigilancia. Para los que no me conozcan, mi nombre es Carlos Martínez, químico farmacéutico, coordinador de servicios farmacéuticos de la empresa. Y pues el interés de la charla hoy, como parte del programa de seguridad del paciente, es contribuir con algunos conceptos básicos relacionados con el tema de reactivovigilancia. Toda vez que en el servicio farmacéutico se almacena el único reactivo in vitro que utilizamos, que son las tiras de glucometría, y de otro lado, en algunos servicios de la empresa hacemos recepción técnica de los elementos que dan prueba de los gases arteriales en todo el tema de seguimiento que se hace a los pacientes en las unidades de cuidado intensivo con el tema de gases arteriales. Entonces, en primera instancia, en un contexto muy general, en Colombia existe la Red Nacional de Reactivovigilancia y esta tiene algunos parámetros importantes a considerar. Estamos los prestadores de servicios de salud, llámese IPS o EPS, a donde estamos vinculados a través del sistema de salud. Están de otro lado los fabricantes e importadores de esos reactivos. Muchos, si no la gran mayoría de reactivos se importan hacia el país, y las casas matrices de estos reactivos están o en Estados Unidos y en Europa, y desde ahí ya empieza un nivel de control a nivel del Estado en el tema de si se es fabricante en Colombia, qué cumplimiento debe tener, y si se es importador, lo mismo. Entonces, regresamos y retornamos. Los prestadores de servicios de salud, los fabricantes e importadores de esos reactivos para ser utilizados en el país, los entes territoriales, llámense secretarías distritales, departamentales y municipales de salud, distritales a nivel de capitales de departamento, departamentales obviamente, como su mismo nombre lo dice, y las cabeceras municipales de sitios donde haya centros de salud, que para Colombia es en todo el país. Aparece el ente controlador, regulador a nivel nacional, que es el Ministerio de Salud y Protección Social, quienes marcan la pauta y dan legalidad a todo el proceso en cuanto a la normatividad legal vigente en materia de reactivos de diagnóstico in vitro. El INVIMA, que se constituye en el órgano controlador verificador de la calidad y de todos los procesos que requiere la legislación colombiana para los registros sanitarios, bien sea para la fabricación, la importación, venta y distribución de los reactivos in vitro. Y finalmente, pero no el menos importante, sino sobre quien se fija la expectativa de atención, que son los pacientes usuarios finales de esas tecnologías que nos permiten hacer una indagación en el tema correlacionado con la reactivovigilancia. Entonces, dése cuenta que esos 6 elementos: prestadores de servicios de salud, fabricantes e importadores, entes territoriales de control, Ministerio de Salud, INVIMA, todos giran alrededor de la atención en el paciente, que es en quien finalmente se ve presente el incidente y o evento adverso cuando este aparece. En ese orden de ideas, el objetivo general del programa institucional es el de contribuir con la seguridad del paciente mediante la realización de actividades encaminadas a la vigilancia y control de los reactivos de diagnóstico o para diagnóstico in vitro, de acuerdo con los riesgos presentados por defectos en la calidad o por el mal uso de eso. Ahí retorno nuevamente a mi cuadrito y les digo que la calidad la definen los fabricantes e importadores, la verifica el INVIMA y el Ministerio a través de los entes territoriales, y el mal uso de esos reactivos in vitro puede afectar la salud de los pacientes usuarios finales de estas tecnologías. Objetivos específicos del programa: pues identificar los efectos indeseados ocurridos por el manejo de reactivos de diagnóstico in vitro en Integral SAS. En la charla de hoy es para que ustedes se pongan en contexto como profesionales de la salud, bien llámese médicos, enfermeras, mis terapeutas, mis compañeros de farmacia, con el ánimo de que, a pesar de que puede sonar a que un solo reactivo de diagnóstico, como son las tiras de glucometría, se pongan en contexto en la charla, son demasiado importantes. Pónganse en el cuadro de un paciente a quien le estamos haciendo un esquema móvil de medicamentos para la diabetes.
y el reactivo no haya cumplido con las condiciones de almacenamiento, dispensación y manejo, pues podemos tener resultados que pueden disparar actividades de manejo farmacológico diferentes a las necesarias por el mal manejo del reactivo diagnóstico. Otra es analizar e investigar toda la información de efectos indeseados donde se involucre el reactivo de diagnóstico in vitro y tomar las correspondientes acciones correctivas. Informar al INVIMA y a la Secretaría de Salud Departamental en el caso de Manizales Territorial, en el caso de Boyacá, Cundinamarca y Tolima, donde estamos trabajando, sería la Secretaría de Salud Departamental sobre efectos indeseados derivados de anomalías en los reactivos de diagnóstico in vitro. También tenemos como objetivo específico generar estrategias con el personal asistencial para la recolección de información de eventos adversos presentados con los reactivos para diagnóstico in vitro. Es claro que si en farmacovigilancia no hay reportes, pues seguramente mucho menos en reactivovigilancia, porque primero no estamos familiarizados con el tema, no lo hemos trabajado en la institución, pero existe la necesidad, más allá de presentar un programa a los auditores o a los de habilitación, tratar de generar una conciencia sobre lo mínimo que manejamos, gases arteriales y en el caso de nuestros pacientes de los esquemas móviles de insulina, de las tiras de glucometría. Reportar los eventos adversos presentados mediante el formato único con su respectivo análisis y generar acciones correctivas. Como tal, el programa está establecido y nosotros adoptamos el formato del INVIMA para el reporte de un evento adverso o un incidente. Y finalmente, promocionar, y suena chistoso, la lectura de los insertos de cada reactivo. Muchas veces van al servicio farmacéutico, necesitan unas tiras de glucometría, pasamos por llenar un registro, un formato de seguimiento y control, y le entregamos a la enfermera la cajita con las tiras de glucometría. Ahí van insertos, unos insertos que me hablan de cada reactivo y traen instrucciones específicas de su uso, las limitaciones en ese uso y las recomendaciones de cada casa comercial. Y eso es clave para la calidad de los reactivos in vitro. ¿Qué nos dice la normatividad con relación al tema de reactivo vigilancia? El decreto 3770 del 2004 del Ministerio de Protección Social, por el cual se reglamenta los regímenes de registros sanitarios y vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de origen humano. Desde ahí ya hay un techo jurídico, hay una línea de base que el Ministerio está reglamentando. La resolución 132 del 2006, por el cual se adopta el Manual de Condiciones de Almacenamiento y Acondicionamiento para Reactivos de Diagnóstico in vitro. Es decir, las buenas prácticas de almacenamiento y acondicionamiento de reactivos son verificadas por el INVIMA y el cumplimiento de esa resolución 132 es verificado por el ente de control para que se asegure la calidad de los reactivos de diagnóstico in vitro. Y los laboratorios clínicos, que digamos los más que deben fortalecer este proceso, deben cursar por el conocimiento de esto, pero nosotros tenemos tercerizado el tema del laboratorio clínico y les corresponde a ellos verificar esa normatividad. La resolución 1229 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control sanitaria para los productos de uso y consumo humano. Y ahí va todo, incluido medicamentos, alimentos y en este caso los reactivos de diagnóstico in vitro. La resolución 2013-0389-79 del 2013 del Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos INVIMA, por el cual se implementa a nivel nacional el programa de reactivovigilancia, que es a donde todos tenemos que atender y es a participar activamente en este programa. El decreto 780 del 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de salud y protección social. Está el decreto 1036, que es un decreto transitorio y que se estableció o que permitió establecer los requisitos que deben cumplir para la importación y comercialización de reactivos de diagnóstico in vitro, definidos como huérfanos, in vitro grado analítico,
analito específico y los reactivos de uso general en el laboratorio y reactivos in vitro en investigación utilizados en muestras de origen humano. Esto con el ánimo de contextualizar todo el boom que hubo alrededor de la COVID-19, en la que la PCR se puso como de cabeza de serie en el diagnóstico específico de pacientes con o sin la detección del virus SARS-CoV-2 responsable del COVID-19. Entonces, el ministerio reguló antes de la pandemia y digamos que viabilizó esa consecución y esa validación durante el tema de esta pandemia en la que estamos todavía. La resolución 3100, pues de obligatorio cumplimiento, y dentro de los procedimientos y condiciones de inscripción de prestadores de salud se nos exige que los servicios farmacéuticos y las EPS o IPS tengamos inserto dentro de la base documental un programa de reactivo vigilancia, el cual pues fue desarrollado desde los servicios farmacéuticos y está a nivel nacional para su lectura y aplicabilidad. Se ha venido hablando todo el tiempo de reactivo diagnóstico in vitro, pero ¿qué es eso? Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros. Y mire que yo resalto ahí en la diapositiva, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejido. Cuando dice destinado por el fabricante, es que los reactivos in vitro solo sirven para el análisis de muestras, llámese exudados, llámese fluidos corporales, llámese una muestra tisular, una muestra celular, una muestra organular y tejidos como la sangre, órganos específicos, y sobre esos el reactivo in vitro va a ser utilizado como reactivo. Acuérdense que el reactivo lo que permite es mostrar una reacción, bien sea en este caso química, de dos elementos que se traducen en una señal que nosotros vamos a verificar en un transductor. Eso es lo que hace una tira de glucometría. Tiene una carga de reactivo específica que al reaccionar con la sangre me va a identificar una concentración de un elemento natural en la sangre de cualquier ser humano, como es el azúcar, y él hace una traducción y me da un valor que me permite a mí tomar una decisión clínica sobre si aumento o no en el esquema de el manejo de las insulinas, por ejemplo, y muchos otros más que han sido más fortalecidos en el tema de inmunología. Entonces, vuelvo y digo, ¿producto reactivo? Sí, identificado. Calibrador, cuando yo debo tomar un elemento externo para calibrar mi elemento reactivo, ese calibrador se convierte también en un reactivo de diagnóstico in vitro. Pensemos en las soluciones buffer que me permiten a mí hacer calibración de pH previo a una medida exacta. Por ejemplo, voy a hablar cosas de laboratorio clínico, qué sé yo, el pH de la orina, el pH de un exudado o algún fluido corporal que se le esté haciendo seguimiento. Los pHímetros, que es el dispositivo, ese es el equipo que se mide, pero los elementos con los que yo voy a medir el pH de ese fluido se constituyen en reactivos de diagnóstico. Entonces, el material de control que el fabricante define, a eso se le tiene que llamar reactivo de diagnóstico in vitro. Por eso nuestras tiras de glucometría se constituyen en un reactivo de diagnóstico in vitro y los elementos de la máquina de gases arteriales también son, en este caso, reactivos de diagnóstico in vitro. Con esta definición entramos a lo que la resolución que les nombré transitoria definió en conceptos de los reactivos de diagnóstico in vitro. Y se habla
de reactivos de diagnóstico in vitro alterados y reactivos de diagnóstico in vitro fraudulento. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos la obligación como servicios farmacéuticos, como profesionales de la salud, a estar pendientes a las alertas de notificación por parte de la mesa especializada con relación al tema de reactivo vigilancia a nivel nacional, es decir, a través de la plataforma virtual del INVIMA. Entonces, ¿qué se entiende por reactivo de diagnóstico in vitro alterado? Pues aquel al que se le ha modificado su composición y las propiedades físico-químicas, microbiológicas y funcionales van en detrimento y los resultados no van a ser los esperados. Y reactivo de diagnóstico in vitro fraudulento puede que esté en perfectas condiciones, pero no tiene el total de los cumplimientos requisitos legales para estar en Colombia. O si por lo menos el país de donde se va a importar, se va a traer sin acuerdo, debe pasar por la mesa de trabajo en el INVIMA para poder ser aprobado a través de esa mesa. Quiero decir con esto que se realzan nuevamente los acuerdos internacionales a través de la farmacopea de los Estados Unidos y su adopción en Colombia, de la Comunidad Europea, que son los entes reguladores que permiten que si alguien está con ellos o a través de ellos puede ser utilizado en Colombia. Pero si no está con ninguno de estos entes regulatorios, entra directamente a ser analizado por el INVIMA en la mesa especializada. Desde la normatividad hay una clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro, así como clasificamos dispositivos médicos, tenemos clasificación riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto. ¿Quiénes están en el riesgo bajo, es decir, riesgo 1? Medios de cultivo, soluciones de lavado, materiales colorantes, soluciones diluyentes, tampones, lisantes y entre otros. Entonces, todo esto lo puede uno ver en un laboratorio microbiológico, en el desarrollo de medios de cultivo para seguimiento de microorganismos, soluciones de lavado, los materiales colorantes para funciones de grano, soluciones diluyentes para la misma preparación de medios de cultivo, los tampones que son las soluciones buffer y lisantes que te permiten hacer retiro de producto que no es parte del análisis para poder tomar decisiones sobre lo que se está analizando. Riesgo moderado, aparece el de nosotros, química sanguínea, y en química sanguínea corresponde las tiras de glucometría, hematología, inmunología, microbiología, coagulación, endocrinología, coproparasitología y uroanálisis, entre otros. Entonces miren que a pesar de que somos alta complejidad, el único reactivo in vitro forma parte del riesgo moderado y son quienes las tiras de glucometría, a nivel de química sanguínea. Y en alto riesgo están los usados en el tamizaje de enfermedades transmisibles en donantes de sangre, componentes sanguíneos y demás tejidos y órganos para trasplante, diagnóstico de enfermedades transmisibles de alto riesgo, de periodicidad de la vida. Entonces, están inmersos ahí en el grado 2 y grado 3, moderado y alto riesgo, los elementos que utilizamos en las unidades de cuidado intensivo. Por tanto, dentro del listado de reactivos in vitro y allá dentro del programa institucional están definidos la química sanguínea y el tema de análisis de componentes sanguíneos. Y cuando digo análisis de componentes sanguíneos, hablo de los gases arteriales y está como tal definido en el programa institucional de reactivo vigilancia. Las nuevas definiciones con la norma que es transitoria, pero que también favoreció la importación rápida para todo el tema del manejo de pacientes a través de derivados de la COVID-19. Entonces aparece reactivo de diagnóstico in vitro huérfano, pues el nombre ya es familiar para los servicios farmacéuticos, y es que los huérfanos, primero, los laboratorios son reactivos de diagnóstico in vitro potenciales, muy específicos, y no hay un interés de comercialización por parte de los laboratorios porque su desarrollo no presenta un incentivo económico. Y muy a pesar de su poder
de satisfacción y necesidades de salud no se producen en grande masa, entonces se definieron como diagnóstico in vitro huérfano. Aparece el diagnóstico in vitro analítico específico. El analítico es el elemento que yo estoy buscando que se ligue a receptores específicos y esa reacción química específica es la que se utiliza para identificar y cuantificar una sustancia individual o un ligando en una muestra microbiológica. Es casi que específica para un microorganismo, para un tipo de receptor de membrana que reacciona y a la vez genera una respuesta altamente específica. Entonces, en inmunología ha desarrollado receptores específicos, ligandos específicos. Si ustedes revisan la PCR, es básicamente unos primers de arranque, unos aminoácidos, una identificación de una secuencia de arranque, unas subidas y bajadas de temperatura, y lo que logramos generar es unos ligandos específicos cuya concentración me permite determinar si el paciente cursa o no la enfermedad por la concentración de ese analítico específico. Reactivos in vitro grado analítico son sustancias químicas con un bajo contenido de impurezas que se sabe cuáles son y están controladas y son determinadas y cuantificadas con el objetivo de ser empleadas en análisis químico. Digamos que esa es la mayoría de los diagnósticos in vitro. Reactivos in vitro para diagnóstico de enfermedades huérfanas es de la mano con el primero. Son reactivos destinados al diagnóstico, pronóstico, seguimiento e investigación de enfermedades huérfanas. Nuevamente los laboratorios productores los tienen definidos así porque no tienen nuevamente impacto económico. ¿Qué tenemos de nuestro programa institucional de reactivovigilancia? Lo primero fue designar un responsable del programa institucional de reactivovigilancia. Generalmente son mis regentes de farmacia quienes están inscritos ante la Red Nacional de Reactivovigilancia y ellos hacen una inscripción y tienen acceso a la red para el reporte de informes, bien sean los que ocurren en el momento o los periódicos que tiene definido el INVIMA. Entonces ya todos los servicios farmacéuticos de la empresa tienen designado un responsable del programa institucional de reactivovigilancia con su correspondiente inscripción a reactivovigilancia. Les dan una entrada, un acceso, un password y una clave que corresponde a cada agencia para poder reportar en el caso que aparezca un evento adverso o un incidente. Digamos que el registro del responsable del programa institucional de reactivovigilancia, de acuerdo al artículo 11 de la resolución 2013-38-979 del 2013, que habla que debe haber un responsable designado el cual figurará como contacto del programa institucional de reactivovigilancia ante dicho instituto y es quien debe notificar cualquier evento adverso. ¿Cuáles son las funciones o obligaciones del responsable? Primero, registrar y analizar los datos de todos los reportes de eventos adversos o incidentes asociados a un reactivo de diagnóstico in vitro. Realizar la gestión de los efectos indeseados asociados a los reactivos de diagnóstico in vitro. Recomendar medidas preventivas para tomar acciones inmediatamente ocurridas en el evento y orientar a los informantes en el diligenciamiento del reporte de evento. Entonces, aquí en esto hay que hacer claridad en que hay incidentes y hay eventos adversos. Un incidente puede ser que, por ejemplo, se hace un tamizaje por quimioluminiscencia para detectar algún tipo de enfermedad tropical y puede que de 12 muestras que se tomaron de 12 pacientes, 2 presenten una desviación considerada. Eso es un incidente porque no afectó al paciente. Pensemos en un reactivo in vitro para las chicas que hacen el examen de embarazo tipo droguería y hacen la prueba, después dar negativo y van y toman un examen en sangre y sale positiva. Ese reactivo, eso es un incidente. Pero si pensamos, por ejemplo, en una concentración en nanogramos realmente diferente en un análisis del antígeno prostático, puede que yo me vaya tranquilo porque salió muy baja la concentración en nanogramos
del antígeno prostático y me vaya tranquilo para mi casa y a los 2 o 3 meses sea detectado un cáncer que no fue detectado oportunamente porque el reactivo, la casa matriz, pudo haber cambiado patrones y no fue analizado adecuadamente. Eso es un evento adverso como tal en reactivo vigilancia. ¿Qué solicita la normatividad legal en Colombia? El artículo 11 de la resolución 2003-0389-79 del 2013 dice que a nivel conceptual se debe tener un documento que considere un marco legal, lo tenemos, unos objetivos, ya los revisamos, un alcance está definido, las definiciones de base están consideradas en el programa y el ámbito de aplicación está definido como protocolo, como programa de farmacovigilancia de la institución. Debe considerar un nivel operativo, definir mecanismos y análisis, gestión y comunicación de los riesgos, el ciclo de vida del reactivo, identificar y registrar los puntos críticos. Los puntos críticos van desde el almacenamiento, durante la dispensación, el almacenamiento temporal durante el uso del reactivo, y pensemos en nuestras enfermeras que a veces cargan el reactivo dentro de sus canguros por la comodidad de manejar el proceso de seguimiento del paciente, pero podemos estar incurriendo en fallas muy técnicas que pueden afectar la calidad del reactivo. Definir qué se reporta, tipos de reporte, formatos, tiempos y responsables. Definir la estrategia de identificación, análisis y gestión de los efectos indeseados. Implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejoras frente a incidentes y si aparece un evento adverso igualmente. Y a nivel administrativo, la conformación del comité de reactivo vigilancia, mecanismos de capacitación como el que estamos accesando en este momento y la comunicación efectiva de esos incidentes y efectos adversos a los reactivos. ¿Cómo reportar? Básicamente, si ya hay un responsable, todos los actores del sistema de salud en las unidades de cuidado intensivo deben asumir la responsabilidad frente a la conducta del uso adecuado del reactivo y si éste presenta una desviación, inmediatamente notificamos. Ahí les estoy presentando el formato que está en la página del INVIMA, del Programa Nacional de Vigilancia Postmercadeo de Reactivos de Diagnóstico in vitro. Acuérdense, en la primera gráfica ya los importadores y los fabricantes entregan un producto y nosotros en el uso estamos haciendo postmercadeo y el INVIMA nos viene a revisar a nosotros el uso adecuado de esos reactivos y de entrada ya le digo a mis administradores que en cualquier momento el INVIMA puede entrar a revisar cómo manejamos un programa de reactivo vigilancia. Lo mínimo que debemos tener por experiencia en habilitación en el departamento de Cundinamarca es un sitio específico, almacenamiento específico y debidamente delimitado y marcado como reactivos de diagnóstico in vitro y ahí única y exclusivamente colocar las tiras de glucometría y que enfermería en su nivel de atención trate de replicar que hay unas condiciones mínimas de almacenamiento, uso y gestionamiento y disposición final de esos reactivos de diagnóstico in vitro. ¿Cuándo se debe hacer el reporte? Pues en la integral SAS se debe hacer el reporte de evento adverso o incidente adverso de acuerdo a lo establecido por la normatividad legal vigente. El reporte inmediato cuando se pone en riesgo o se detecta un riesgo inminente en la vida del paciente, no hay que dar espera, es un reporte inmediato a través de la plataforma. Si no hay, simplemente se hace un reporte periódico trimestral para determinarle a los entes de control que no ha habido evidencia o por lo menos está el reporte en cero con relación a los incidentes o eventos adversos asociados al uso de reactivos in vitro. ¿Cómo realizar el reporte? Pues en la integral se debe realizar y hacer el reporte del evento adverso o el incidente teniendo en cuenta los siguientes pasos. Primero, identificar si es un efecto indeseado. 2, tomar las medidas pertinentes para mejorar la situación clínica del paciente en caso de que la salud ya se ha visto afectada por el evento adverso. Diligenciar el formato de reporte de reactivovigilancia institucional, que es el mismo del INVIMA, y se debe diligenciar por completo siempre que aplique. Y en este orden de ideas, la información contenida en las recepciones técnicas de los servicios farmacéuticos, los insertos de los que les hablé, los empaques primarios y secundarios que forman parte de la definición del reactivo, forman los elementos de trazabilidad que le permiten a uno hacer seguimiento
durante el reporte del evento adverso. Finalmente, y para terminar, la gestión de los efectos indeseados es, primero, ya recapitulando toda esta cháchara que acabo de comentarles, primero, análisis del ingreso del reporte por parte del responsable o del equipo multidisciplinario que asuma la responsabilidad del evento. Dos, clasificación y gestión del reporte, es decir, si amerita o no el reporte ante el ente de control o si por el contrario determinamos la causalidad del mismo que nos dé indicios de si hay reporte o no, porque muchas veces no es el reactivo el que está fallando, sino quien manipula el reactivo. Tercero, acciones preventivas y correctivas frente ya a la aparición de un efecto indeseado o un evento adverso. Y finalmente, la comunicación del riesgo, que son los elementos básicos que recomienda el BIM. Entonces, acuérdense claramente que hay unos niveles de participación. El usuario es quien finalmente resiente el evento adverso, el incidente, pero hay una cadena hacia atrás del profesional que aplica o utiliza el reactivo, de la EPS a la que pertenecemos, de un ente controlador que es el INVIMA, de unos entes territoriales, secretarías departamentales, distritales y municipales, del Ministerio de Protección Social, y que hay una necesidad sentida en el uso de esas tecnologías para garantizar atención segura en los pacientes, y no debemos volvernos nosotros quienes, por mal manejo y desconocimiento de los reactivos de diagnóstico in vitro, terminemos generando un evento adverso al paciente. Muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya servido de algo la charla. Básicamente es un programa que está institucionalizado, que está diseñado, cumple con los criterios de calidad solicitados, y eso hace que ustedes puedan tener acceso a la base documental en la plataforma de la institución y hacer lectura sobre los dos elementos característicos que manejamos: gases arteriales y a su vez las tiras de glucometría, que son dispensadas y manejadas en los servicios farmacéuticos y que sirven para hacer diagnósticos de los pacientes que tenemos acostaditos en nuestras unidades. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.